Bueno, hoy día es una presentación bastante especial porque es un caso muy, muy interesante que vemos, la verdad que puede ser de nuestra práctica diaria. Estamos todos los días con preguntas de nuestros pacientes sobre si hay daño o no hay daño por la luz de los computadores, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un caso interesantísimo que vamos a discutir. Y bueno, agradecemos por supuesto también a Mario, que es parte de Pasteur y que lo tengamos ojalá en todas nuestras reuniones en que podamos compartir, digamos, diferentes casos clínicos tan interesantes como el que vamos a ver hoy día. Adelante, si no sé cómo quieres que se presente Mario. Buenos días. Hola Germán, sí, en realidad es súper interesante el caso y la doctora María Victoria va a presentar el caso clínico, después yo voy a hacer algún análisis del cortito y finalmente Franco él le va a explicar el video sobre los cálculos que se hicieron sobre la potencia que recibió este paciente, la potencia, la energía luminosa que recibió en la retina. En tres partes. Perfecto, excelente. Adelante, María Victoria. Buenos días, mi nombre es María Victoria Rodríguez, soy residente de primer año de oftalmología y voy a empezar presentándoles el caso de maculopatía fótica. Entonces, para empezar con el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 35 años que era previamente sano y hemétrope. Él consultó derivado de la urgencia de la Mutual de Seguridad el día 27 de junio por una disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, y esto ocurrió un día después de haberse expuesto a un proyector de área LED, él estando incluso con lente de protección laboral. Él relata que estaba trabajando a una distancia aproximada de 35 centímetros, como vemos en el esquema, donde estaba trabajando con el foco y al momento de probarlo, el foco se encendió, proyectando la luz directamente sobre los ojos del paciente y generando un encandilamiento que duró un par de minutos. Nos va hasta el día siguiente, donde él notó una disminución de su agudeza visual, principalmente del ojo izquierdo, donde él describe que veía como si fuera a través de una gelatina o a través de agua. Aquí tenemos el modelo del proyector, que es un proyector de área de 150 watts de la marca Darlux, y tenemos al otro lado los lentes que él se encontraba utilizando, que incluso revisando la ficha tienen protección para rayos ultravioleta. Entonces, el examen oftalmológico tenía una agudeza visual de 1 en el ojo derecho y de 0,7 parcial en el izquierdo, con corrección incluso. Y al examen externo tenía ambos ojos que aparentaban verse normal, sin hiperemia, tenía una leve anisocoria fisiológica que se puede observar en las imágenes, que era mayor en el ojo izquierdo, y el reflejo fotomotor estaba positivo y no tenía edema. A la biomicroscopía se vio un segmento anterior normal en ambos ojos, y se le tomó un fondo de ojos donde ambos se veían con medios transparentes. En el ojo derecho principalmente en la zona yuxtafoveal nasal, no sé si lo alcanzan ustedes a ver en la mácula, pero hay una tenue alteración del pigmento local. Y por otro lado, en el ojito izquierdo vemos que a nivel de la mácula también en la parte central está este cambio de pigmentación blanquecino amarillento, pero sin desprendimiento seroso. Se le tomó después una angiofluorescenografía retinal, donde se mostraba una hiperfluorescencia que era mayor en el ojo izquierdo y que era principalmente central, que esto aumentaba en los tiempos tardíos, pero no sobrepasaba límites iniciales de la lesión. No sé si la puedo ir apuntando. Pero aquí se puede observar sobre todo en las fotos de la derecha, en la foto inferior de la derecha. Después en la autofluorescencia se veía una hipoautofluorescencia puntiforme hacia nasal en la fobia del ojo derecho, que concordaba con esta alteración pigmentaria que vimos en el fondo de ojo, y se veía en la zona central en el ojo izquierdo y de aspecto granular. También tenía algunos pequeños focos que en la imagen tal vez es un poco pequeña para alcanzarlos a ver, pero algunos pequeños focos hiperautofluorescentes asociados en el ojo izquierdo. En el OCT se veía primero en el ojo derecho una ondulación de la elipsoide subfoveal con irregularidad del epitelio pigmentario retinal local, y en el ojo izquierdo se veía un desprendimiento hiperrefringente del epitelio pigmentario retinal central, además con una vulneración de la línea elipsoide de fotorreceptores que se describe como solevantada, sinuosa y con soluciones de continuidad. También secundariamente presentaba un compromiso de la membrana limitante externa,
y presentaba también un halo ortogonal blanquecino proyectado desde la membrana de Bruch hacia la coroides por esta hipertransmisión luminosa. Después se le tomó un campo visual central 10-2, donde se observaba en el ojo derecho un punto central con una desviación de menos 4 decibeles, y en el ojo izquierdo 4 puntos con una desviación de menos 3, menos 4 y menos 20 respectivamente, lo cual configuraba un escotoma central bilateral relativo, pero mayor en el ojo izquierdo. Para ir terminando mi presentación y para ir introduciendo las presentaciones siguientes, voy a hablar un poquitito sobre la fisiopatología. Primero tenemos que la luz visible, y especialmente en la longitud de onda entre 415 y 455, puede causar fotodaño. En este rango de longitud de onda encontramos la luz azul, y tenemos que justamente el LED, principalmente de la longitud de onda que transmite, es la de la luz azul. De hecho, en el esquema podemos observar a la izquierda el espectro que emite el proyector LED, y a la derecha la luz que se emite de forma natural a las 12 del día por el sol. Entonces vemos este gran contraste en la proporción de los colores que presenta la luz LED. También se ha visto que otras fuentes, como luces artificiales blancas intensas o pantallas, también podrían generar este fotodaño, pero el daño ha sido demostrado para exposiciones breves y a cortas distancias, con una intensidad importante. Es por esto que lo que comentaba previamente el doctor, el uso de pantallas, que es un uso más constante, unas exposiciones más largas y generalmente a mayores distancias, no ha demostrado así hasta ahora tener este efecto de fotodaño. La severidad entonces del daño que se va a provocar va a ser en relación a la radiancia y al tamaño de la imagen proyectada en la retina, y es por esto que pacientes más jóvenes, al tener transparencia de medios, van a tener aún más riesgo frente a una misma exposición que un paciente mayor. El daño retinal entonces va a ocurrir mediante una absorción de la luz de estas bajas longitudes de onda por los pigmentos retinales, pero también esto es algo que recién se empieza a estudiar y que hasta el momento presenta escasos estudios en humanos, como comentaba, sobre todo en lo que es toxicidad acumulada y en usos prolongados. Muchas gracias, ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Excelente, excelente la presentación de la doctora, muy, muy buena. Gracias. Ya, vamos. Entonces, mi presentación, hola, no. No, está acá. Tengo que pasar. Y vamos con esto. Ya. Entonces, lo primero que tengo que señalarle es que el paciente autorizó el uso de su información clínica, de tal manera que no estamos cometiendo ningún pecado con revelar todos estos datos. Este es un pontón de salmonicultura donde estaba trabajando el paciente. Es como una casa flotante en que en su perímetro tiene los silos en que está almacenado el alimento de los salmones. Y este alimento es disparado por aire comprimido hacia las jaulas donde están los salmones en crecimiento. Estos focos perimetrales, digamos, como señaló la doctora, un foco de alta intensidad de 150 watts, se utiliza para iluminar el pontón salmonero, pero también para iluminar las jaulas. Y las con un doble... ¿Perdón? No, perdona, no está avanzando la diapositiva. A ver si estamos nosotros estamos viendo la foto del slide de inicio. El inicio. Ah, no está esa. Sí, a ver, la balsa no la podemos ver más que... Ahí está la balsa. ¿Ahí está? Perfecto. Ya, perfecto. Ese es el pontón salmonero que le explica. Es como una casa flotante, los trabajadores están acá adentro, aquí en el perímetro está almacenado el alimento y es disparado por aire comprimido hacia las jaulas de crecimiento que están ahí. En las jaulas de crecimiento, y esto lo encontré dramático, los focos LED tienen el objetivo de bloquear el ciclo circadiano de los salmones, de tal manera que estos no sigan su ciclo vital, digamos. ¿Se acuerdan que estos salmones se les crece la mandíbula y al final del periodo dejan de crecer y mueren? Eso se bloquea con estos focos de alta intensidad. Entonces, este caso es súper intrigante. Ahí se ve esa diapositiva, ¿no?
Sí, no, ahí va corriendo bien. Ya, perfecto. Este caso es súper interesante porque plantea un montón de interrogantes. Uno es que está fuera de la normativa vigente, como bien señalaron los prevencionistas de riesgos en su informe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está fuera de la normativa de riesgo? Porque el paciente estaba con lentes de protección laboral, entonces, ¿cómo se explica que haya tenido esta quemadura en la retina? Y además, ambas retinas fueron expuestas a la misma energía radiante, entonces, ¿por qué tiene mayor daño en el ojo izquierdo? Y por último, que la duda más importante que tratamos de resolver es si existe una relación causal entre la energía emitida por este foco y las lesiones sufridas por el paciente. Se avanza con esto. Bueno, revisé la bibliografía respecto a los casos descritos por exposición a luz azul, y este es muy interesante porque analizan 4.237 artículos y encontraron 95 en que tenían una asociación intensa entre luz azul y daño en las distintas estructuras oculares, los autores señalan que desde la década del 1990 en adelante se produce un aumento exponencial de publicaciones sobre toxicidad de luz azul, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, tal como señala la doctora, no encontraron una evidencia concluyente de que la luz azul tuviera mayor toxicidad en las publicaciones descritas. También está esta otra publicación de unos canadienses que está publicada en octubre del 2023, o sea, es bastante reciente y que se refiere a fuentes de emisión luminosa LED y daño retinal, y tampoco encuentran en 1048 artículos, encuentran que la luz azul posea o tenga mayor toxicidad que cualquier otra fuente luminosa. Si uno va a buscar casos específicos, solamente uno logra encontrar pacientes que han sufrido daño retinal con linternas láser LED, pero no fuentes emisoras de luz LED. De tal manera que podríamos decir que estamos frente a un primer caso de daño retinal por foco LED. Hasta ahora, por lo menos, lo que hemos logrado revisar. Respecto al lente, este es el lente que está utilizando el paciente, un lente de protección laboral estándar, que tiene, como señala el fabricante, un filtro UV 99.9% y que es categoría 1. Las gafas se clasifican en 4 categorías de acuerdo a la cantidad de luz solar que son capaces de filtrar con fines de comodidad, digamos, de no tener molestias. Bueno, con los medios que tenemos acá en Punta Arenas hicimos un pequeño análisis del lente. El lensómetro, digamos, permite medir si un lente bloquea o no bloquea radiación ultravioleta, y efectivamente, como dice el fabricante, el lente bloquea un 100% de la radiación ultravioleta, como señala el lensómetro. También probé el lente con la luz de fijación del láser, digamos, y vemos que ahí está pasando por el lente y no filtra rojo y tampoco filtra el azul verde del láser de argón, tal como lo señala el fabricante. ¿Sí? Es decir, perdón, que este no avanza por acá. Y otra experiencia que hicimos fue ver qué pasaba con luz azul, y para eso utilizamos una linterna láser azul de 405 nanómetros más menos 10 de emisión de luz azul. Aquí está en la primera foto, la linterna, digamos, mostrando la luz azul que emite, en la segunda, haciendo pasar la luz azul por un lente óptico que no tiene filtro, y este es el lente del paciente, ¿no es cierto? El lente filtra parcialmente la luz azul. Y la última es utilizando un lente con filtro de luz azul, y esta vez vemos que se bloquea completamente. Es decir, el paciente recibió una radiación intensa por luz azul. No estaba protegido para eso. Y eso explica, digamos, la primera duda que teníamos. Si estaba con lente de protección, bueno, ¿cómo se dañó la retina? Respecto del tamaño de la lesión.
medimos el tamaño de la lesión y calculamos que era más o menos de 1.4 milímetros en el ojo izquierdo. ¿Qué explicación puede tener eso? Bueno, hicimos una pupilometría en condición fotópica, nosotros las pupilas son de 4.5 y 5.5, y en condición escotópica, claro, aumentamos de 5.5 y 6.5, manteniéndose esa anisocoria fisiológica que señala la doctora. Traté de tomar una fotografía de las pupilas con el lente del paciente, sin embargo eso es muy difícil porque interfiere la luz y achica la pupila, pero uno de todas maneras puede decir que con el lente la pupila estaba en una condición mesópica, o sea, intermedia entre las dos. Entonces ya tenemos también una explicación de por qué el ojo izquierdo tendría mayor daño. Y a mayor abundancia podemos señalar que la energía, el cálculo de la irradiancia retinal es directamente proporcional al cuadrado del diámetro pupilar. Y esa es la explicación. ¿Por qué tiene más daño en el ojo izquierdo que en el ojo derecho? Por último, nos falta decir o señalar, de acuerdo a los estudios experimentales, cuál es la energía que es capaz de producir daño retinal. Y para eso hay esta experiencia muy interesante, triste pero interesante, en que se exponen a macacus rhesus o a distintas longitudes de onda, a la de luz azul e infrarroja, ya sea LED o láser. Pero nos vamos a quedar en las luces LED, en estos 8 monitos a que se pusieron la luz LED. El examen de la retina se efectuó a los 2 días y a los 30 días de la exposición. Los monitos estaban sedados y la exposición se hizo adaptando la lámpara de hendidura en posición supina, interviniendo la fibra óptica del láser. Es una lámpara de hendidura top con modificada. Y la lesión de la retina se hizo una puntuación si la lesión era severa con 2 cruces, moderada, leve con 2 o con una cruz. Y se hizo una columna de puntuación sumatoria de los daños que ahí se los voy a mostrar en un segundo. Bueno, esta es la distribución de los distintos monos que están sometidos solamente a LED, luz LED azul, no láser, es la luz similar a la del paciente. Y esta es la potencia medida en microwatts de la luz antes de llegar al ojo. Y esa está alrededor entre 350 microwatts y 860 microwatts. Y ahora, si esto lo multiplicamos por el tiempo de exposición, tenemos la energía que llegó al ojo. Esa es la energía que está entre 0.6 joules y 4.37. Y finalmente tenemos la densidad de la energía que está medida ya en la retina por centímetro cuadrado. Eso, que está entre 8.66 y 61 joules por centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué se ve? Aquí están los datos de este animalito, el AFH, que se ha sometido a luz azul, a una irradiancia de 25.25 joules por centímetro cuadrado en la retina, ¿no es cierto? Al segundo día y al día 30, en que la lesión al segundo día la lesión aparece más o menos al segundo día, que fue lo que señaló el paciente. Tenía una lesión severa, ¿no es cierto? 2 cruces en el fondo de ojo, en la angiofluoresceinografía de los tiempos precoces también severa, como se ve ahí, una lesión severa, en el día 2. Esta es HLT, y esta es la angiografía en tiempos precoces, y esto es los tiempos tardíos. Y esto tenía un score de 8. Uno suma 2, 4, 6, 8. Y al día 30 ya las lesiones se atenúan, que eso es lo que se describe, las lesiones del día 30, que se describe clínicamente, que más o menos los pacientes al día 30, muchas de estas lesiones se resuelven. Acá. Finalmente, ¿qué podemos decir respecto de esta experiencia? Que en base a la puntuación que señalamos ahí del daño retinal,
se observó que no hubo ningún efecto en la retina con irradianzas menores de 10 joules por centímetro cuadrado, y por otra parte cerca del 100% de efectividad para irradiancias de 30 joules por centímetro cuadrado. O sea, el rango está entre 10 y 30 joules por centímetro cuadrado de exposición a luz LED en la retina. Y por último, la normativa, y tomé esta normativa de la Asociación Americana de Higiene Industrial, que está en concordancia con la normativa de la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación Ionizante, que dice que la exposición radiante del ojo, ponderada por la función de riesgo de luz azul, no debe exceder los 10 millijoules por centímetro cuadrado para tiempos de visualización menores de 100 segundos, en concordancia con la experiencia de los macacos que les acabo de señalar. Por lo tanto, aquí tenemos un umbral de exposición de la retina. Y ahora tenemos que saber si en este paciente se alcanzó ese umbral. Y para eso dejo con usted al doctor profesor Franco Hernández, que le va a mostrar cómo hicimos ese cálculo. Buenos días. El cálculo que hicimos, lo trabajé yo con mi colega físico Dino Rizzo. Les hicimos un video para resumir todas las ideas en un documento. El documento está realizado en el software Matemática. Así que les voy a compartir ahora. Ahí sí. Que cerramos aquí. Hola, me presento. Mi nombre es Dino Rizzo, soy doctor en Ciencias Físicas y estoy colaborando a Mario Hernández en este caso de daño a la retina por proyectores de área LED en luz azul. ¿Sí? Analizamos dos focos, voy a presentar un poquito los resultados con el foco 2, que es el segundo foco que informó el paciente respecto de su daño. Entonces los datos del foco están en esta URL. Mario les puede compartir después el video de esta presentación si quieren revisar algún detalle. Esto es un proyector de área LED de 150 watts y que trabaja a una temperatura de 6500 Kelvin. Esa es la temperatura que se le asigna al color. Y esencialmente es un foco de características al ojo blanco, pero que en realidad tiene una distribución en distintos colores. Principalmente tiene un pico en azul. Hay detalles aquí que son de cierta relevancia, que ahí están los LED, ¿no es cierto? Y los LED tienen cierta separación entre ellos. Por ejemplo, en sentido vertical, entre un LED y el otro, hay una separación más o menos del tamaño de un LED, y en sentido horizontal hay una separación del tamaño de dos LED. Eso lo vamos a usar más adelante para hacer un cálculo del área efectiva en que radia este foco. Es un foco que, de acuerdo al fabricante, emite en un ángulo en un ángulo de abertura de más o menos 120 grados. Es decir, es como un cono radiante, ¿no es cierto?, con una abertura total de unos 120 grados. La radiación de los LED de estos tiene una distribución de energía que es distinta dependiendo de la frecuencia. Aquí está la longitud de onda en nanómetros. Tiene un pic aproximadamente en 450 nanómetros, después disminuye y a continuación otro máximo en 550 nanómetros aproximadamente, en el caso de LED que trabaja en temperatura de 5000 Kelvin, y en 600 nanómetros para LED que trabaja en la temperatura más baja, como 2600 Kelvin. Ahora, el foco que estamos hablando no es a 5000 Kelvin, sino que es a 6500. Entonces, seguramente este máximo local va a ser más pequeño y va a ser más importante la radiación emitida alrededor de los 450 nanómetros. No tenemos el detalle para el foco de 6500 Kelvin. Así que uno puede estimar por la tendencia aquí, ¿no es cierto? 2600 tiene un máximo allí que es más grande que el pic en 450, para 3700 tiene un máximo que es menor, ligeramente menor que el pic en 450, pero para 5000 tiene un máximo que es la mitad del pic en 450, y por lo tanto para 6500 este máximo va a ser mucho más pequeño y menos importante. El máximo más importante va a ser en el 450 nanómetros. Hay una curva de riesgo que no la vamos a considerar, pero que esencialmente
significa que hay una contribución entre para luz azul, está el curvo de riesgo para luz azul, que está entre los 400 y los 500 nanómetros. Es decir, lo que importa es la región que está aquí entre 400 nanómetros y los 550 nanómetros, esta región de aquí. Esta es la región que produce daño por azul, aquí es donde está la parte de riesgo por radiación en azul. Este es un foco de potencia de 150 watts que genera un flujo luminoso de 3.500 lúmenes. Y el fabricante informa la eficiencia, que no se mide en una dimensionancia, que se mide en unidades de lúmenes por watt, de este foco son 90 lúmenes por watt, del cociente entre 150 y 13.500. Es importante decir que si toda la energía de potencia, de consumo, se fuese energía en el rango lumínico, entonces se deberían producir por cada watt 183 lúmenes. Pero este foco produce por cada watt solo 90. Por lo tanto, la eficiencia relativa, que va a ser el cociente entre esos 90 y esos 683, es un número más pequeño, ¿no es cierto? Es un 13%, es un 0.13 y corresponde a un 13%. Entonces, de los 150 watts, solo alrededor de 20 watts se van a energía lumínica. Entonces, vamos a calcular con esos 20 watts de potencia. Para asegurarnos, ¿no es cierto?, tomamos la temperatura de referencia, son 1500 grados, le aplicamos la ley de Beam. La ley de Beam dice para el PIC cuál sería la longitud de onda que le corresponde. Entonces uno toma esos 1500 grados, ¿no es cierto?, calcula aplicando la ley de Beam y le da 445 nanómetros. Y 445 nanómetros está por ahí y efectivamente está en el azul, como muestra la gráfica superior, la gráfica anterior. Los 450, 445, 400, está por aquí, está en el azul. Entonces, está todo coherente. Es importante para poder calcular el flujo lumínico, saber la geometría de este foco, y entonces cada LED tiene 5 milímetros, pero como dije antes, están separados a una distancia de 2 longitudes de foco, aproximadamente el sentido horizontal. Entonces tenemos en cuenta esos datos también. Y con esto uno puede calcular el tamaño del spot retinal, es decir, la imagen, ¿no es cierto?, en el fondo de la retina. Y aquí hay varios casos que uno tiene que tener en cuenta. Si el ángulo fuese muy pequeño, entonces hay una aproximación de fuente puntual. Y no es el caso. Si el ángulo fuera muy grande, entonces hay que usar otras aproximaciones para tener en cuenta la curvatura interior del ojo. Pero vamos a ver que este ángulo es pequeño, pero no es puntual, y por lo tanto la aproximación de figura plana en el fondo del ojo es una buena aproximación. Si uno compara el alto del foco con la distancia, y este es el cálculo esencialmente de la tangente del ángulo, uno tiene una estimación del ángulo de 0.4 radianes, un tipo de medida angular que no es grados, pero que corresponde a una cierta cantidad de grados. Y para saber si esta aproximación es buena, en el sentido de que los cálculos que vamos a hacer están correctos, uno tiene que comparar ese ángulo con la tangente del ángulo, que es una función trigonométrica, y le da un número 0.94. Si ese cociente se parece a 1, la aproximación es buena. Y efectivamente se parece a 1, hay una diferencia que es del orden del 5%. Entonces vamos a cometer un error aquí, que es del orden del 5% en lo que se refiere a qué tan curvo es el ojo. No estamos mal, como lo que estamos haciendo es solo una estimación, este cálculo es confiable. Entonces, en el caso en que la imagen es plana, o sea, ángulo pequeño pero no puntual, uno puede, igualando el ángulo exterior con el ángulo interior y haciendo la comparación del tamaño de la imagen en la retina con la distancia focal anterior de la retina, versus, ¿no es cierto?, el tamaño de la fuente con la distancia de la fuente, igualando los ángulos, le sale una relación sencilla para el diámetro de la imagen en la retina, o sea, el spot. Este es el tamaño de la fuente y este es un cociente entre la distancia focal al interior de la pupila, que son los 17 milímetros sobre la distancia del paciente al foco. Entonces podemos ponerlo. El resultado, ¿no es cierto?, acá queda es el tamaño de la imagen, ¿no es cierto?, el foco, el alto del foco. Aquí está el tamaño de la distancia focal dentro de la pupila, y aquí está el tamaño del spot. El tamaño del spot da 0.068 de metro, que son 6.8 milímetros, y que en realidad es un poco grande, comparado con el tamaño del daño de la mácula, que, de acuerdo a la imagen informada por Mario, aparece del orden de 1.4 milímetros. Esto es bastante más pequeño, ¿cierto? Pero después uno puede indagar algunas posibilidades. ¿Por qué razones podría ser así? No lo vamos a discutir por el momento. Yo creo que sería necesario discutirlo ahora, el por qué el tamaño de la lesión nos resulta en el cálculo mayor que lo que se ve de manera efectiva. Y lo hemos tratado de explicar y en un primer momento pensamos en que la energía difunde con cierta velocidad. Hay unos coeficientes de difusión
en el ojo que da valores que no conocemos, pero si estos coeficientes de difusión hacen efectivo el calentamiento de la retina en el centro, coeficiente de difusión menores a 2 segundos, entonces uno podría explicar por eso un tamaño de una lesión menor. ¿Ok? Ahora, mi colega explica de qué manera se calculan las irradiancias tanto de la fuente como de la que llega a la retina. Lo voy a dejar. ¿Qué se necesita calcular? Se necesita calcular la energía recibida en el ojo, o sea, la potencia recibida en el ojo, que en realidad se llama irradiancia retinal, y que son los watts por metro cuadrado, es la potencia recibida en cada unidad de área. Y eso hay que obtenerlo a partir de la energía emitida por unidad de área por la fuente, teniendo en cuenta, por supuesto, que la fuente no emite lo mismo en todas las direcciones. Entonces, es un cálculo que es un cálculo aproximado. La expresión está dada por esto y se puede reducir a esta expresión que está acá. Aquí está la energía emitida por unidad de área de la fuente. Este es el tamaño de la pupila, que entra al cuadrado porque es un área. Unos factores numéricos que tienen que ver con el pi, el 4 y la distancia focal. Y un factor tau, que es el factor de atenuación, que tiene que ver con la transmisibilidad relativa dentro del medio ocular, que es 0,9 para animales y gente joven. Entonces, si ponemos estos numeritos, el factor A vale en 2007 el pi cuartos y dividido más por la distancia focal de 1,7 de 17 milímetros, nos da el 2700. Y acá estamos considerando el tamaño de la pupila. Y entonces tenemos, un segundito, una expresión para la irradiancia retinal. Entonces aquí uno puede ver que la irradiancia retinal es proporcional a la energía emitida por la fuente. O sea, si el doble de energía, vamos a tener el doble de energía recibida en el fondo de la pupila. El cálculo de la fuente tiene en cuenta el área efectiva de la fuente. Ya vimos cómo se calculaba eso, que son 0,027 metros cuadrados. Y hay que tener en cuenta también que esa energía no va igual en todas las direcciones. Hay que tener en cuenta que tiene una distribución angular. Al frente del foco se recibe el máximo. Y más o menos a 60 grados, si uno se desvía del frente en 60 grados hacia el costado, baja como a la mitad. Entonces, en realidad, ocupa el 86% de esa media esfera. Esencialmente, este es un foco que radia en buen rango de direcciones, pero que tiene un máximo, ¿no es cierto?, justo al frente. Y nosotros estamos haciendo un cálculo promediando sobre esos 120 grados. Entonces, porque vamos a dividir por el ángulo sólido y vamos a considerar que radia lo mismo en todas las direcciones. Entonces, esa potencia efectiva nos permite calcular la potencia en cada metro cuadrado por este foco. Nos da un número, 134, y con eso, ¿no es cierto?, usando la expresión que habíamos obtenido antes para la irradiancia retinal, transformando todo esto a centímetros, nos da este número de 0,0138 watts sobre centímetro cuadrado y dividido por estéreo radial. Que lo podemos transformar, ¿no es cierto?, a miliwatts, para poder leerlo mejor. Entonces son 1,4 miliwatts en cada centímetro cuadrado, y está la unidad de estéreo radial. No hay que preocuparse mucho de esta unidad de estéreo radial, porque nosotros ya integramos en el ángulo. Y los estéreo radial son solamente un recordatorio de que estamos usando ángulos adimensionales, o sea que usamos los radial y no los grados. Y como es una cantidad dimensional, ni siquiera tendría derecho a estar aquí. Pero es un recuerdo nada más de las unidades que estamos usando para calcular. La dosis es esta potencia recibida en cada centímetro cuadrado, multiplicada por el tiempo de exposición. El paciente informó un tiempo de exposición de 2 segundos, pueden ser más, pueden ser menos, pero creámosle por el momento. Entonces, recibió un total de 2,7625 milijoule en cada centímetro cuadrado, lo que corresponde a una dosis de 2,8 milijoule por centímetro cuadrado. Ahora, ahí está el resumen, ¿no es cierto? 2,8 milijoule. Perdón. Esto es la energía recibida, y la potencia recibida son los 1,4 miliwatts sobre centímetro cuadrado. Esto es lo que tengo que informar acá. 1,4 miliwatts. Ahora, déjenme asegurarme. Ya, estos son los datos. Ya. Entonces, ahora los datos que nos ha compartido Mario es que hay un límite que es alrededor de los 10 miliwatts por centímetro cuadrado, sobre el cual ya comienza a haber daño. ¿Ya? Pero la realidad es que también importa cuánto tiempo está expuesto el paciente. Entonces el artículo informa que la energía recibida por centímetro cuadrado no debe exceder los 10 milijoule para exposiciones más cortas que 100 segundos.
En el caso de nuestro paciente, tenemos 2.8 millijoules por centímetro cuadrado para una exposición de 2 segundos, que efectivamente menor. Listo. Eso fue el cálculo preliminar de la energía recibida por la retina, 1.4 miliwatts por centímetro cuadrado, y el paper de esto es un paper de origen japonés, acusa 10 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, lo que yo puedo decir es que con estos cálculos preliminares, que hay que afinarlos porque consideramos una irradiancia promedio del foco y la persona estaba colocada en el centro del foco, en el ángulo cero, recibiendo la máxima luminosidad de este foco. Este dato es conservador. Así que nuestra conclusión es de que sí, existiría una relación de causalidad del daño provocado en la retina por este foco. Ese sería mi aporte. O no es nuestro aporte en realidad. Sí. Excelente aporte, pues. Yo fui testigo de los esfuerzos que hicieron Dino y Franco en el cálculo. Fueron como 3 días que estuvimos reunidos y realmente es súper interesante ver que la curiosidad científica persiste a pesar de los años. Esto en realidad nos generaba muchas dudas, digamos, yo creo que vimos los personajes perfectos para poder hacer este cálculo, porque le pusieron mucho talento, ¿no? Realmente es sorprendente. Es apasionante porque se combinan muchas áreas de especialización. Aquí está la tecnología de semiconductores, la óptica, la medicina, y uno no conoce, yo no entendí nada de su exposición, las exposiciones médicas. Y No te preocupes, nosotros tampoco. Pero en este corto tiempo pudimos detectar una relación de causalidad y yo creo que a medida que va pasando el tiempo y seguimos leyendo, más argumentos encontramos para justificar este daño. Así que yo me comprometo con la relación de causalidad. Sí, existe. Excelente. Oye, yo encuentro evidentemente extraordinaria la presentación. Derriba varios mitos de partida. Primero, el mito de que para hacer ciencia de alto nivel hay que estar en un centro ultra especializado. Acá hemos visto cómo en el Magallanes Research Center se ha demostrado una serie de situaciones que, si no se hace una experiencia como la que muy bien hizo Mario, se quedan con dudas. Y es frecuente que en nuestros medios a veces acumulamos más dudas que verdades. Y aquí se demuestra lo contrario, porque esta es una verdad de una importancia enorme, y aprovecho de decir que esto evidentemente que es una contribución maciza a la ciencia, al mundial. Evidentemente esto no es para mantenerlo nosotros, esto obliga a una presentación a nivel de las revistas más importantes, porque es de una importancia enorme. Así que yo felicito a todos, en realidad, a Mario, que tomó el caso y no lo dejó así fácilmente como a una explicación fácil, sino que fue hasta las últimas consecuencias y pudo demostrar que efectivamente aquí había una causalidad y todo es consistente. Lo que requiere con el daño y la demostración óptica, científica, electrónica del daño que se ha causado. Así que los felicito. Yo creo que esto obliga, como digo, a una presentación en una revista de mucha importancia a nivel mundial. Así que, no sé, se ofrece la palabra. Gonzalo, adelante.
Hola, bueno, buenos días. Oye, quisiera primero que nada felicitar al equipo expositor extraordinario. Además, tan del día a día, ¿no es cierto?, el tema este, pero me quedan algunas dudas. La verdad es que más que quiero formular algunas dudas. Yo no tengo la pasión que tiene Germán al respecto, y la vehemencia acerca de un solo caso, porque ni siquiera nos queda muy claro. La verdad es que el tema de la causalidad, la relación directa que puede haber, que no haya sido una coincidencia o una patología anterior, no sé. Mis preguntas van. Hace muy poco tiempo, digamos, este tema de la luz azul y del espectro, ¿no es cierto?, de luz azul, fue muy importante al punto que en un journal, en una editorial del Journal de la Sociedad Americana, se llegó incluso, ¿no es cierto?, a hacer una recomendación para los oftalmólogos del mundo acerca de esta epidemia de protección que hubo en las ópticas para poner en los lentes respecto de las pantallas. Y finalmente era que no había una evidencia médica al respecto, ¿no es cierto?, de la causalidad acerca de la luz azul de las pantallas y de daño retinal. Por lo tanto, y que en otros papers incluso decían que la cantidad de luz azul que podía haber, por ejemplo, cuando más luz de esta naturaleza hay, que es en las mañanas, por ejemplo, una mañana de deporte podía equivaler a 10 años de luz azul de pantalla. Entonces era como bien escasa la importancia que finalmente tenía la luz azul. Ahora, la duda es, en mi caso en particular, por ejemplo, yo he cambiado todas las luces de mi casa y tengo unos focos para que mis hijos jueguen ping-pong de noche, justamente unos focos enormes que llegan a 12.000 lúmenes y son alrededor de 150 watts de estos LED. Son enormes. Entonces, yo me imagino que como el mundo entero ha cambiado la tecnología, y habrían infinidad de estos casos. Y más que un caso en particular, habría una epidemia de esta toxicidad retinal porque el mundo entero ha cambiado la tecnología y estos focos se encuentran en todas partes. Ahora, me hace mucho sentido de que efectivamente la luz azul y el daño sea proporcional a la cantidad de luz, digamos, es decir, a la cantidad de watts que tenga. Es decir, a mayor watts me hace sentido lo que están ustedes comentando, pero ¿no les parece que habría más evidencia en el mundo entero respecto de esto que un caso nuestro aislado, más encima con el corto tiempo de exposición y además el perico además con lentes de protección? O sea, ya no puede ser más extraño, digamos. Y agradezco para terminar al físico, que me pareció extraordinario su aporte, chino para mí, pero, pero me dejó absolutamente impresionado. Así que les agradezco mucho el caso. A ver, que hagamos las preguntas primero y ahí le damos la palabra a Mario y a Franco para que puedan hacer alguna alcance al respecto. Jorge, tú estás levantando la mano, Jaime Mayora también, adelante. Sí, aló, doctor González, ¿me se escucha? Sí, ahí se escucha muy bien. Ya, gracias. Yo me sumo a las felicitaciones. Realmente una investigación y un trabajo del doctor y del profesional físico impresionante, digno de una presentación y una publicación en cualquier lugar, sin duda. Yo le quería comentar dos cosas y hacer un par de preguntas. Una, a mí me presentar este tema de oculares en algunos pacientes que tuve. Juntamos como 3 casos, 2 de los cuales eran niños que estaban jugando con estos láser, ¿no es cierto? Y algunos lo miraron en forma directa con el ojo, a la luz del láser, que era el láser rojo, y otros no lo miraron en forma directa, sino que alguien estaba jugando con el láser, este niño miró por un segundo y le produjo una quemadura. Entonces revisamos el tema y obviamente hay láser de diferentes longitudes de onda, está el rojo, está el verde, está el azul, y lejos el más peligroso de todo es el azul.
que es el que se vende menos comercialmente. Entonces, bueno, esto viene, digamos, en relación a lo que se está presentando ahora de la luz azul. Y hay unas publicaciones espantosas de quemaduras por luz azul con agujeros maculares, con hemorragias maculares, con hemorragia asociada a agujeros maculares. Hay unas publicaciones increíbles. Hay publicaciones también donde aparecen quemaduras masivas en eventos de estos eventos, conciertos de música electrónicos, donde en algún lugar no recuerdo si era Europa o Estados Unidos, se colgaban estas luces azules que hacían estos efectos luminosos en el concierto, y hubo varias personas que en ese concierto quedaron con daño macular, a todos al mismo tiempo. Entonces, sin duda que esto es algo que hay que tener cuidado, sobre todo para los niños, y además que es algo que no tiene regulación, porque acá en Chile no se pueden vender estos productos, comprarlos en AliExpress y llegan a tu casa con todos los tipos de láser de colores del que uno quiera, y no hay regulación. Hay unos países que ya tienen en Sudamérica, pero Chile todavía no tiene nada de eso. Pero más allá de lo que comenté de las quemaduras de la mácula, me gustaría hacer una pregunta al físico. Yo, en mi poca cultura física, quería preguntar cuál es la diferencia entre la luz LED azul. Se supone que la luz LED primero es solo luz azul, todos los LED son azules. Segundo lugar, ¿qué diferencia tiene un láser azul con una luz LED azul? ¿Cuál es la diferencia física de eso? Muchas gracias. Antes para dar la palabra y terminar, porque nos quedan 7 minutos, Jaime Mayora, tú tenías un comentario. Sí, para abundar un poco lo que dijo el doctor Taborga y las dudas sobre la causal efecto en este caso, también aparte de que el trabajador no sé a qué distancia está del foco y está con protección, también tenemos que considerar que la velocidad de respuesta del pestañeo es de 0,2 o 3 segundos. Entonces, que estuviera expuesto con los ojos abiertos, ambos, uno más que el otro, por 2 segundos, también es un factor a considerar, ¿no? Que puede llevar a dudas. Ese es el planteamiento que quería agregar a las dudas de causal-efecto. Para que nos pueden aclarar los comentarios que se han hecho, y ahí daríamos por concluida la presentación. Adelante. Mario o Franco. Sí, Franco. Bueno, respecto a la duda del señor Gonzalo Taborga y su patio con focos, sin duda esta situación con este paciente fue un accidente. Es un foco de 150 watts, 13.500 lúmenes a 35 centímetros que se encendió por accidente, y lo más probable es que el paciente estaba viendo el foco con su ojo ajustado para ver los LED del foco, y esto repentinamente, súbitamente se encendió. Entonces, es una situación distinta a tener un foco puesto en altura, ¿no es cierto?, a una distancia considerable de varios metros y no mirándolo fijamente. Lo otro que yo he podido, por sensibilidad nada más, estos daños son acumulativos. Es decir, uno puede tener luz azul de baja intensidad por mucho tiempo y voy a provocar daño, o dependiendo del nivel de potencia. Dependiendo del nivel de potencia, yo ese daño lo puedo tener en muy poco tiempo, que fue el caso del paciente. Ahora, respondiendo a la pregunta de Jorge Sar, bueno, la tecnología, hay diodos LED que emiten energía, y con un procesamiento previo, esta energía se puede transformar en una luz láser. Una luz láser es una luz de una única frecuencia y coherente, es decir, todas las longitudes de onda están en fase. Entonces, hay mucha energía que se puede proyectar en un único punto, a diferencia de las luces LED, en donde esta energía se emite en un ancho de banda estrecho, pero no puntual, como en el caso de la luz LED. Ahora, los LED es un semiconductor que aprovecha un fenómeno de generación de fotones
no quiero pasarme al lado técnico electrónico, pero son fáciles de construir si es que el LED es rojo o verde. Hubo mucha dificultad en la fabricación del LED azul porque hay mucha energía involucrada en las transiciones entre niveles energéticos. Entonces, el LED azul es un milagro de la tecnología que apareció hace muy poco tiempo y por lo tanto me da la impresión de que no ha sido bien estudiado desde el punto de vista del daño que pueden provocar en el ojo. Eso podría decir yo. Por último, me gustaría señalar una analogía, digamos, que la luz LED es como el vino, ¿no? La luz LED, todas las luces, tú las ves blancas. Incluso la luz LED, los focos del doctor Taborga de su casa son blancos, pero intrínsecamente son azules. Nuestro cerebro está adaptado para corregir eso y verlo blanco. Entonces es como el vino. El vino, tú lo ves siempre del mismo color, pero es completamente diferente dependiendo de la botella que tú tengas al frente, ¿no? Eso es Oye, bueno, estamos en la hora, así que le agradezco. La verdad que ha sido extraordinaria la presentación, el análisis del caso en profundidad, yo creo que es de altísimo nivel, así que yo creo que esto tiene que quedar comprometido en una publicación de alto nivel. Tenemos a la doctora, tenemos al doctor Mario Hernández, y en fin, no, yo creo que esto tiene que ir más allá, y agradecemos. La pregunta del doctor Jaime Mayora queda para una acerca del pestañeo. ¿Ah? Bueno, perfecto. agradecemos a todos y damos por levantada la sesión.